¿no? Las partes, demandantes y demandados, apelan a la jurisprudencia y de manera, digamos, casi que artesanal a la jurisprudencia. No lo apelan, digamos, con rigor. Citan el pedacito de la sentencia que les conviene, esperando a que el juez se persuada del pedacito o la frase, cuando pues hay que buscar si eso es la ratio de la decisión, si eso lo vincula al juez, hay que persuadirlo de eso. Entonces, aquí no tenemos un sistema de precedentes, así quieran imponernos los libros y las decisiones judiciales, el sistema de precedente judicial. Aquí la realidad es otra. Aquí no somos serios con la jurisprudencia, aquí cambiamos la jurisprudencia abruptamente. Y eso tampoco está mal, porque la jurisprudencia no es incambiable. Y si en la jurisdicción contenciosa pues se presentan esos plazos tan largos de decisión, pues es normal que un pleito comience con una jurisprudencia y 13 años después o 10 años después haya otros criterios jurisprudenciales. ¿Cuál es el error de las partes? Quedarse cómodas en el sofá, en uno de estos asientos tan bellos, esperando que les fallen con la jurisprudencia de esa época. Y así lo hacen en temas neurálgicos del proceso como las pruebas, vamos a ver más adelante, y eso no es estrategia, ¿sí? Estrategia, ojo, es ese arte de dirigir una operación militar. Aquí se trata de ganar la batalla, punto. Hay que ganar la batalla, y la batalla se gana con habilidad, con hacer las cosas bien, con anticipársele al contendor, con responderle a ese juez activista de ahora, a ese juez parte. Miremos entonces la primera parte de este texto rápidamente. ¿Qué tenemos en ese desbalance del juez administrativo que tenemos? Hemos pasado de un juez paternal, en el que, por ejemplo, hay normas que vienen del CCA, 164 del CCA, o toma el 180, sobre decisión de excepciones previas. Entonces, la parte demandada espera que el juez, y ahí está la fórmula ritual, decrete las que encuentre. No, usted no puede esperar a que el juez decrete las excepciones que usted puede descubrirle al juez, puede develarle al juez. Claro que el juez lo puede hacer y lo debe hacer, pero ¿por qué esperar a que el juez lo haga cuando de pronto no lo hace? Entonces está esa medida, digamos, de desbalance en favor del demandado. En este caso sería usualmente la administración, que no lo es siempre. 2, una medida que es francamente, digamos, cuestionable, la aprobación de conciliaciones. Entonces se les ocurrió que el patrimonio público está en riesgo, el interés general y yo no sé qué más conceptos jurídicos indeterminados, y la ley se le ocurrió que todas las conciliaciones tienen que tener la bendición del juez. Eso no debería existir, porque eso y uno ve la regulación legal, y la regulación legal está en defensa solo de la administración. Y por eso no sorprende que haya habido decisiones judiciales, ya se han echado para atrás, pero que ya empiezan a abrir el tema y donde dice, por ejemplo, que no sea, digamos, que no produzca un detrimento patrimonial, ya hay decisiones judiciales y esto es alarmante, pero pues es comprensible, que no sea solamente para el Estado, sino también para los particulares. Pero hemos dado de ese derecho administrativo, digamos, en favor de la administración, el privilegio de lo previo. No se puede demandar sin antes haber agotado la vía administrativa, por ejemplo. Eso es otra medida, digamos, en favor de la administración. Pero paulatinamente la legislación, sobre todo el CEPACA, muestra disposiciones que ya están del otro lado. Y entonces hay decisiones, por ejemplo, ya desapareció la consulta, el grado jurisdiccional de consulta no existe. Entonces estamos pasando de un juez paternalista con la administración a un juez que, por ejemplo, puede decretar pruebas de oficio, según el 180 del CEPACA. ¿Sí? La norma dice en el inciso primero del numeral 10
que se decretarán las pruebas de oficio que el juez o el magistrado ponente, dice ahí, considere indispensables para el esclarecimiento de la verdad. O las medidas cautelares, ¿no? Eso es capítulo aparte que habrá que dedicarle una jornada de estas exclusivamente a eso, ¿no? Eso es uno de los joyas de la corona para los autores de la reforma de la ley 1437 y uno de los grandes problemas a mi juicio de la legislación, porque convirtió al juez en coadministrador, sobre todo las medidas innominadas, ¿no? Pero esa es digamos como una realidad. Tenemos un juez que no es tan imparcial, que no es tan neutral, que no toma la distancia que debe tomar un juez. Y digamos, frente a esa realidad tenemos que ser conscientes. Y la estrategia de las dos partes, insisto, del demandante y el demandado, debe tener en cuenta esos elementos. Pero además tenemos un juez del nuevo derecho, como se dice ahora, ¿no? Pues que de nuevo no tiene nada, porque eso es regresar a la barbarie, ¿sí? Es el juez que deja de ser imparcial, el juez que se apoya en una de las partes, ¿sí? Parcial viene de parte, de tomar partido. Y a nosotros nos suena como música para algunos al oído, que es un juez que se pliega por cierta parte, ¿sí? Y por lo general la parte más débil. Ejemplos. ¿Sí? Vamos a traer ejemplos de nuestra jurisdicción para no traer ejemplos de otras jurisdicciones. El juez, por ejemplo, a mi juicio no puede inaplicar términos de caducidad. Los términos de caducidad previstos en la ley están en razón del orden público. Entonces ahora convirtamos esta situación en crimen de lesa humanidad. 2. Las pruebas de oficio no deben sufrir, a mi juicio, las falencias probatorias de los hechos que incumbe acreditar a las partes, ¿sí? La carga de la prueba, doctores, aún subsiste. Y aunque haya habido un atisbo de carga dinámica en el Código General del Proceso, eso es muy precario, porque eso hay que definirlo en la audiencia inicial. Entonces yo no puedo sorprender a una de las partes decretando oficiosamente esas pruebas, aunque lo estén haciendo los jueces ahorita. Tercero, pruebas en segunda instancia, ¿sí? ¿Cuándo se pueden pedir? Ahí hay una oportunidad para solicitarlas dentro de la ejecutoria del auto que admite la apelación, pero no debe decretarse como prueba los oficios, los documentos y demás que se allegan con los alegatos de conclusión, ¿sí? Y sin embargo eso está pasando. Las presunciones, ¿sí? Esas mal llamadas presunciones en materia de juicios contenciosos administrativos, como que, por ejemplo, una que enhorabuena fue echada para atrás por la jurisdicción, por la sección tercera hace unos meses, un par de meses, quizás menos, el sostenimiento de los ¿qué? Del menor de edad hasta cierta edad y viceversa, del papá hacia el hijo hasta cierta edad. Entonces, en algún momento la jurisprudencia se le ocurrió decir eso y las partes ambas cómodamente se resignaron a eso. Entonces, el demandante parte de ese supuesto que van a hacer todas esas demandas que tenían esa jurisprudencia, ¿no? Y la jurisprudencia cambió. Les va a cambiar la decisión judicial, porque la jurisprudencia está volviendo a la norma, le está diciendo, pruébeme que usted mantenía a su papá, o pruébeme que usted mantenía a su hijo en los rangos de esa edad que establecía la dichosa presunción. Y entonces, si las partes no se anticipan a lo que puede suceder, que es el cambio de jurisprudencia, ¿sí? Se van a hacer sorprendidas y lo único que se les va a ocurrir, porque la imaginación en este país, ¿sí?, solo llega a poner tutela. Entonces, pareciera que no fuera necesario estudiar derecho. Hagamos un diplomadito en tutela, seamos técnicos en tutela y en 2 meses, ¿no?, gane procesos de 15 años. No, pues claro, ahí está la opción de la tutela y cualquier juez loco puede decir lo que sea. Pero la realidad es que si uno se toma en serio el proceso,
¿Qué debería hacer, por ejemplo? La parte demandante debería partir del supuesto de que probablemente esa presunción, que no lo es, pueda desaparecer. Entonces, ¿qué va a hacer? Acompañar al proceso pruebas. Y eso no es difícil. Entonces, vengan declaraciones acá. Y en la parte demandada, entonces se tiene que someter a esa presunción y no hacer nada. No, los mismos testigos que cita el otro, o que usted puede citar, puede decir, mira, a partir de esto, yo establezco que esa presunción, que entre comillas es una presunción, yo se la desvirtúo. Pero han pasado más o menos 16 años en la jurisdicción contenciosa administrativa y no he visto jamás ni lo uno ni lo otro. Todos sentados en el sillón cómodo de la jurisprudencia. Lo que pasa es que el sillón puede romper y salirse de esos ganchos y rasguñarle donde sabemos. Y sobre todo cuando sabemos, en el momento en que sea justo su proceso. Ahí hay otras presunciones que pueden y ojalá pudieran cambiarse, y no voy a referirme prácticamente porque si no me generan problemas hacia el futuro. Entonces voy a omitir todo esto que tengo escrito acá, que también tienen que ver con eso. Entonces hay que tener en cuenta que ese juez del nuevo derecho, ¿sí?, que además, por ejemplo, puede romper la congruencia, ¿no?, decretando medidas de reparación no pecuniarias, por ejemplo. A nadie se le ocurre, por ejemplo, que frente a una decisión que decreta medidas de reparación no pecuniarias que no fueron solicitadas en la demanda, no hay una nulidad generada en la sentencia. Eso no fue pedido. Pues así puede que no coincida con la situación, pero no se alega, o sea, como que se resigna a la situación, ¿sí? Frente al papel de las decisiones del alcance del fallo, entonces se descuidan los recursos y se olvida que las normas del CPC del 357 y que retoma el 328 del Código General del Proceso, pues el superior no puede enmendar la providencia en lo que la parte no la recurrió, y somos descuidados en los recursos, ¿no? Y esperamos sobre un mito, creo que es más real Huitaca que estos mitos, que el juez haga lo que yo no debía hacer, lo que yo debía hacer. Las partes, artículo central del código, para muchos motivos, pero para esta charla quisiera arrancar de ahí. El objeto de la jurisdicción, el 103. Quien acuda ante la jurisdicción, dice el 103, de lo contencioso administrativo en cumplimiento del deber constitucional de colaboración, 95.7 de la Constitución, en el buen funcionamiento de la administración de justicia, estará en la obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este código. Ahí está el mito. Es un mito que el código esté a favor hoy de la parte frágil. Yo me atrevería a pensar que incluso está contra eso. A pesar de que haya cláusulas individuales separadas que dieran a entender un proceso inquisitivo, la realidad es que sigue siendo dispositivo. ¿Qué es dispositivo? Pues que usted dispone, ¿no? ¿Sí? Estrategia. Hay un dicho feo que le enseñaron a uno de chiquito: el hombre propone, ¿qué? Y la mujer dispone. Las partes, ¿sí?,